En la década de los 80 hubo un momento relevante en la historia de la música juvenil en México, un fenómeno que tuvo lugar gracias al trinomio que gobernaba el gusto musical en México. Me refiero a la radio, la televisión y la industria discográfica. Y ellos decidieron ponerle el nombre de Rock en tu idioma y para bien o para mal, todos los niños X fuimos parte del proceso. Bienvenidos a un capítulo más de Los Niños X. En este episodio me acompañan Carlos Ibarra, músico, cantante, comunicólogo y muchas cosas más. Carlos, gracias. Gracias, Marce. Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, con el público y con mis compañeros de la generación de los Niños X. Así es. Y ellos son José Padilla, compositor, productor de contenidos de medios de comunicación electrónicos y digitales, cantante y muchas cosas más. Gracias, Marce, por la invitación. Gracias por estar aquí. Edmundo Vázquez, que también, tiene una trayectoria en el área del comercio internacional, pero que además es locutor especializado en rock en español. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marcela. Para mí esto es fantástico porque siempre he querido participar en tu programa en todos tus programas. Siempre he sido tu fan, aparte de que somos amigos, te considero una gran locutora, una gran persona del medio y te agradezco la invitación. No estaba Estoy preparada encantado. para eso. No, y hoy aseguramos gracias. 5 escuchas, nosotros 4 y Toto. O sea, ya vamos por... Ya va bien, va bien el rating. Va bien el rating. Pues vamos a comenzar con este programa que puede ser controversial. Y más porque tengo a 3 invitados que cada uno dará su punto de vista. Desde su trinchera, todos, de una forma u otra, tuvieron que ver con el rock en tu idioma. Pero bueno, iniciemos. Previo al arribo del rock en tu idioma, las cosas no andaban del todo bien en los solares del rock nacional. Se dice que el rock estuvo vetado en los 70 y parte de los 80 gracias a Avándaro y la censura existente en nuestro país en aquella época. ¿Quién quiere comenzar y darnos su punto de vista con respecto a esto? ¿Realmente estaba vetado el rock en México en los 70 a causa de Avándaro? ¿Quién quiere hablar? Carlos. Obviamente sí hubo un proceso de veto, no solamente por Avándaro, sino en sí el rock en español estaba siendo vetado y juzgado prácticamente en todo el mundo. Recordemos que cuando apenas empezaban los vestigios de lo que conocimos como el rock de los 80s, nos censuraban en las estaciones de radio, le cortaban pedazos o le ponían el famoso tit a ciertas palabras que en aquel entonces era innombrable mencionar en los medios, pero sí también mucho por los estragos que la gente espantada por esos abusos y esos excesos que se habían generado, se pudieran permear a la juventud de ese momento, ¿no? Yo te hablo particularmente de los 80s, el veto básicamente era a las letras, a lo que decían las letras. Pero después, y con respecto a Avándaro, tú eres muy joven. No nos tocó Avándaro porque todavía no nacíamos. No. Pero ¿por qué Avándaro se toma como un parteaguas en el tenor de la evolución del rock en México? No podemos olvidar que Avándaro es una consecuencia de Woodstock. Pero Woodstock fue muy perseguido, fue muy sistemáticamente muy atacado principalmente por los que controlan siempre, ¿no? Pues digamos, no sé, el FBI y todo eso, ¿no? Porque siempre se ha considerado subversivo el rock. El rock siempre ha sido de protesta. Uh-huh. Fue perseguido desde Woodstock. Y pues obviamente nosotros por ser los hijos pequeños de los de arriba, ¿no? De ustedes ya saben quién, pues también sufrimos el acoso, el rock no es cultura, se le dio a los medios de comunicación, pues no sé si la indicación, pero sí se veía mal, ¿no? Nosotros los Niños X de cierta manera sí rompimos con algunas cadenitas, ¿no? Antes de Avándaro estaba Angélica María, estaba Enrique Guzmán, Alberto Vázquez. Y de ahí, dicen los que saben, después de ellos, la industria como dinero, como billetiza, se acabó. Y también agréguenle el movimiento estudiantil del 68 y la censura. Es que creo que fue un fenómeno muy curioso. Evidentemente queríamos copiar todo lo que hacía Estados Unidos. O sea, todo el movimiento de rock and roll, Teen Tops, César Costa, eran todas las canciones que funcionaban en Estados Unidos, los singles, tal, les ponían la letra más absurda y la ñoña. versión.
y tarada en español y funcionaba totalmente. ¿Qué pasa cuando empiezan las bandas de rock? Three Souls in My Mind, Duk Dukes, todos cantaban en inglés. No había una identidad. Se empieza a querer hacer un rock en México, pero la identidad todavía estaba entre Azul y Buenas Noches porque los nombres eran en inglés y todos cantaban en inglés. Estaba Batis, estaba Santana, estaban todos ellos, pero era hacer la mejor copia que podamos hacer de la música americana. De los creadores. ¿Qué pasa? Hay que recordar que al final del día, pues el rock es británico, ¿no? El rock es medianamente... Bueno, que los británicos dicen que se inspiraron en los norteamericanos. De hecho, bueno, hay una ambigüedad ahí. Dicen las teorías, ¿no? Pero que su inicio es la música negra, rhythm and blues, sí, y que de ahí fue copiado o de alguna forma perfeccionado o maquilado. Tropicalizando. Gracias por llegar a ese punto, para que sigas comentando, José. Yo tengo por aquí algo muy interesante, de hecho es un blog, y ahorita les voy a dar todos los datos respecto, y de ahí saca estos datos. Por ejemplo, los principales detractores del movimiento rock en tu idioma cuestionan lo siguiente: ¿por qué las mayores influencias del supuesto rock que no se hace en nuestro país se refiere al blues y al jazz? Y en rock en tu idioma, las raíces terminan siendo la movida madrileña o lo que conocemos como la movida española y el rock argentino. Nada más quería hacer esa aclaración para que continúes. O sea, ¿qué pasa? Bueno, a mí me toca de alguna forma, 81, 82, yo vivo en Narvarte, a 3 cuadras vive un Arau, en la del Valle está Jaime Keller de Saiz, está Piro Pendaz. Me tocaba estar ahí tocando con ellos. Sin olvidar a Rodrigo, Sí, a que Rodrigo viene después, pero ¿qué pasa? En mi caso, y así lo digo, la música, éramos incipientes músicos. No podíamos agarrar raíces de soul y jazz, buen chiste, porque eso, digo, a la fecha nunca lo he logrado. Nos íbamos con las bases del punk, de los 3 tonos, del rock and roll, del rockabilly, 3, 4 tonitos para crear algo. Líneas melódicas sencillas, porque obviamente si empiezan a gestarse músicos de a de veras, y lo digo, yo no me incluyo, porque digo, yo todo lo que grabé, y mira que grabé en Discos Gas, y grabé con Arturo Guizar, y grabé con Samo Romo, y grabé con Alex Lora, estuve en cabina con todos. Pero sabíamos hacer un producto sencillo, digerible, y claro, salieron monstruos en su momento como Newspaper, Iconoclasta, tal, que hacían música Mistus, Anchorage. Había grupos realmente serios. Chuck Moll, que hace una cosa súper compleja, pero no funcionó. O sea, los que realmente hacían música no entraron en rock en tu idioma. Sí, estamos hablando de música de culto, realmente. Sí. Chuck Moll, solamente los greñudos, cuando teníamos pelo, ¿no? No sé si a ti te suenan todos esos grupos. Anchorage, yo tengo que ser muy franca con ustedes. Para poder hacer este tema, primero me documenté para desarrollar este capítulo. Yo considero que las bases siempre fueron las mismas, pero se fueron disgregando. Obviamente, la ola o la onda española viene con mucha influencia del rock que se generó en los años 60 en Inglaterra. Por supuesto. Obviamente, los tonos, son sus los ritmos. Entonces, no puedes hablar de que esté aislado. Todo va como parte de una cronología, una línea del tiempo, y que los orígenes ya quedan muy claros. Sin embargo, las influencias son las que de alguna forma empiezan a abrir esta gama de ritmos, esta gama de letras, en un momento muy, muy cultas, en otro momento muy sarcásticas y muy, muy vulgares, inclusive cuando la caída del régimen de Franco, en donde todo mundo tenía que decir una majadería en radio porque si no, no pegabas. Libres. Era moda, exacto. Sí, sentirse libres. No libertinaje. No creo que esté peleado una cosa con la otra, cuando todo surge de la misma influencia y fue evolucionando y adaptándose, ojo, a los gustos y como bien lo comenta mi querido Pepe, a la oferta y la demanda. O sea, empiezas a responder de acuerdo a los gustos que se van marcando, porque sabemos que todo esto se mueve por modas. Yo quiero hacer un comercial, me voy a aventar un comercial. Si quieren conocer más de la movida madrileña, porque no podemos dedicarle mucho tiempo aquí, tengo un programa muy bueno con un músico llamado Jo,
lo pueden buscar en el canal de YouTube de Los Niños X, y ahí él nos describe... Está muy bueno. Está muy bueno. Sí. Él nos describe cómo vivió la época posfranquista por la edad, cómo se empieza a dar todo este movimiento que era una respuesta social y cómo él fue parte de ese movimiento. Ocurrió en Argentina también, o sea, Sí. cuando muchas canciones tenían que disfrazarse para no sonar de protesta, pero por ejemplo cuando habla Cerati de el régimen se acabó, todo el Te mundo falta autotune, déjame decirte. ¿Perdón? Bueno, sí, con autotune quizá, bueno, regresando a lo que a lo que te truje, ¿verdad? Me choca que hablen cuando los interrumpo, perdón. No, Pero en Argentina fue el régimen de Perón, que fue prácticamente un efecto muy Sí, similar. Pero que para sucedió esa en época España. En España, ¿quién era franquista. para entonces? ¿Era Perón o no? Bueno, El detonador, sí. bueno, atrás. Se consolida años después. El malo el de la movimiento. película siempre ha sido Videla. Era un militar que pues es el malo de la película. Después de Videla estuvo Leopoldo Galtieri, el que hizo la guerra con Inglaterra por Las Malvinas. Y después de eso, pues llegó el presidente Alfonsín, que fue el primer presidente no militar después de Democrático, por llamarlo así. el primer democrático, ¿no? Y se abre Argentina, ¿no? Se abrió demasiado, porque luego después llegan, pues todos. Miguel Mateos, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Eso, que puede sonar muy tonto, es para mí, tiene un trasfondo tremendo. Antes me gustaría hacer un pequeño comentario acerca, la influencia nos llega, pues sí, del otro lado, y tanto así que pues la revolución de Emiliano Zapata, en aquellos entonces, también había un grupo de Sonora comandado por Benny Ibarra, se llamaban los Yaquis. A Benny Ibarra, Yaquis. papá. Benny Ibarra, papá. Sí. Benny Ibarra era el Mick Jagger mexicano. Es correcto. Y estaba igual de... Pero Parecidón. región cuatricisima. Pues sí, Estaba igual de feo. Región 5. Sí, no. 4 todavía tiene doblaje al inglés. Ellos llegan... y su mamá, que ellos también llegan era de Sonora. una... Sí, ellos llegan de Sonora, entonces traían... Ahora sí que... Pues, ¿Cómo se llamaban, dices? Los Yaquis. Yaquis. Los Yaquis. Los Los Yaquis. Yaquis. ¿Los escucharon? Yo no recuerdo. Yo sí llegué a escucharlos y de hecho Muy poco. el nombre está inspirado en los indios yaquis de Sonora. Sí, es que ellos eran completamente son de Sonora. ellos. Sí, pero al final de ¿no? cuentas era un estado fronterizo. Sí, que tenían tenía contacto. A eso voy, de que tenían mucho contacto. Benny, pues, llega a México y pues la rompe, ¿no? Y pues se queda con la chica guapa, ¿no? La chica Julissa. fresa, ¿no? Que era Julissa, que era la hija del productor más importante en aquellos Y momentos. una mega estrella, Rita Macedo. Su O sea que mamá. también era la joya de la Sí. corona. Era la joya de la corona y además la Sí. heredera de un Imperio. verdadero imperio que marcó la historia de la comunicación en México y Latinoamérica. Pues Sí. sí. Y Podemos hablar de Batis, productos no interesantes. podemos olvidar que Batis, pues, de alguna manera es el maestro de Carlos Santana, ¿no? Los dos lo Influencer, han- Así, digamos. o así lo- los dos lo han influencer. o así se reconocido. vende, ¿no? ¿Perdón? Así se vende Batis. Pero que- entonces que aquí- todo lo que sabe ese muchacho me Bueno, lo lo que de pasa mí. es de que, Pero- mira, Sí lo dice, lo dice. Sí, no, lo sí, dice Batis, los dos ya claro. lo ¿Y han qué dice confesado. Carlos? Sí. A ver, ¿y qué dice Carlos al respecto? Carlos no se mete en broncas, dice, sí, lo que diga Batis. Pero ¿y ustedes qué creen? ¿Si es cierto o no? Bueno, es lo cierto? que pasa es de que, mira, Carlos le dice, saluda a mis Grammys, ¿no? Pues sí. Exacto. Yo Bueno, creo. cuando Carlos- Algo así. Acuérdense, Edmundo es amigo de Batis y no está siendo objetivo. es no. que, mira, Y yo voté por su hermana, la Baby Batis, en la voz senior. Porque ¿sí? salió. Salió en la voz senior. Sí. Les quiero comentar que es una leyenda urbana ahí en Tijuana de que, bueno, pues existe una calle primera, segunda, tercera, cuarta. En la calle primera es donde se concentran los mariachis. Entonces, Carlos Santana llega de Guadalajara a tocar con el mariachi de su papá. De hecho, su papá todavía le abre los conciertos. Mariachi como tal era muy famoso que abría los conciertos. de Sí, Carlos era su Santana. papá. Entonces, Carlos llega a tocar ahí en pues las serenatas y todo eso, y conoce pues a este greñudo, ¿no? Que lo seduce al mundo de la guitarra eléctrica, y pues de alguna manera sí lo introduce, tal vez no le enseñó. Esa es la historia que te ¿verdad? contó Batis, obvio. Sí. Pues sí. Pero sí. ¿sabes qué? No está muy alejada de la realidad, porque realmente la influencia hacia la guitarra eléctrica y todo, sí es creíble que de alguna forma el empujón o el, Es un maestro. o el gusto por Sí, se le ha ha dado sido Batis, con Batis. aunque a final de cuentas
el estilo, el feeling que le llega a poner Carlos Santana, pues se sabe que es propio. Creó ¿no? su sonido Pero propio. Batis es un baby boomer y muy poco. Yo no lo conozco, ni tengo el gusto de conocer. O sea, lo he ¿Qué edad tendrá escuchado. ahorita, ¿Cuántos qué edad Batis? tendrá ahorita? Yo creo que la de tener alrededor de 70. Pero entonces no se está- conserva, sí. se conserva. Bueno, no está Como tan más o grande menos. tampoco. No está tan grande. Vamos a continuar con esto, pero vamos agarrándole forma. A ver qué opinan al respecto. Tiene totalmente que ver con los 3 puntos de vista que acabamos de escuchar en Los Niños X. Dice, el germen del concepto rock en tu idioma fue un concurso de bandas a nivel nacional organizado por el sello disquero BMG Ariola y que su ambición jamás fue localizar al Muddy Waters mexicano. Es decir, en los planes del mercado de dicha campaña, nunca se consideró que el río Churubusco se asemejara a Mississippi. ¿Y saben quién lo dijo? Hugo García Michel, de la revista La Mosca. ¿Qué opinan? Mira, insisto en el punto de que se quería emular lo que sea, pero al final de cuentas era un negocio. El que yo recuerdo que se manejaba como rock en tu idioma, estaba Clips, ¿no? Estaba Cala con Óscar Salazar. De hecho, a mí me toca tocar con Óscar Salazar, que es como historia, y eso sí lo puedo decir abiertamente, le atribuyen a Cala la de la fiesta, pero no, es de Óscar Salazar, es de Oscarito. Cala, si me estás oyendo, te pasas. La de llegando a la fiesta. Pero Sí, no se llama exacto. así, Se el llama final. El final. El final. El final es Óscar Salazar. Pues no te sabes ni, no te sabes ni el título. No, porque no es mía. Pues sí, no es eso que sea mía, me refiero. Estaba Óscar, pero al punto que es que curiosamente en rock en tu idioma creo que había 2 grupos que cantaban en inglés, que era Mask y Punto y Aparte. Bueno, es que rock Había en- 2 grupos que cantaban en inglés del acoplado, que eran 5, el otro creo que era Kenny y el otro creo que era Ritmo Peligroso, no sé si todavía era Dangerous Rhythm o Ritmo. Es que la fórmula de rock en tu idioma era muy simple. Había muchos artistas que podrían sacar 1 o 2 éxitos, no más. ¿Qué hago? Los junto a todos y hago un disco y saco volumen 1, volumen 2, porque los artistas no daban para más de un sencillo. Y si mal no Lo recuerdo, siento. Ricardo, el ex de Kenny, pues creo que fue el que organiza ese primer disco. Pues No sé ese qué fue tan metido BMG está. Ariola. El efecto del sello como tal de rock en tu idioma, creo que va mucho por el lado que comentas, Marce. Recordemos, vámonos un poquito más hacia atrás, el efecto y ese querer copiar lo que hacen nuestros vecinos americanos. Una colección que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Que iba por años, iba recopilando los éxitos de alguna forma de lo que sucedió en ese año. ¿No era de otra grandes, disquera? ¿Esa no de era otra? grandes, si no mal recuerdo, es de Warner. Sí, creo que ellos eran la Es de competencia, Warner. ¿no? Entonces, funciona muy bien, pero funciona utilizando los éxitos de grandes bandas que colocaban no uno, colocaban 4 o 5 sencillos. En lo que es en habla hispana, específicamente en nuestro país, no tenías un grupo que llenara un disco o llenara las listas de popularidad con 5 o 6 éxitos. Entonces, la idea fue emular esta parte del Llena tu cabeza rock bajo el sello Rock en tu idioma y sacar aquellos que eran de, a lo mejor, One Hit Wonders, pero que estaban pegando bastante bien, que tenían buena aceptación, que tenían 2, 3, 5 semanas en el top de listas de popularidad, y entonces generas una marca que después fue aspiracional, es decir, ya hubo bandas que quisieron entrar dentro de ese concepto y que sus discos como tal iban avalados por el sello Rock en tu idioma. Tal es el caso, por ejemplo, de mi querida Kenny, y que eso también se generó no solamente a nivel México, sino fue también Latinoamérica, por ejemplo, los discos de SAS avalados por el sello de Rock en tu Era idioma. específicamente, empezó como Argentina, España y México. Pero ¿qué opinan de lo que dijo este señor? Ustedes sí llegaron a leer La Mosca, ¿no? Obvio. Estaba La Mosca, Era la estaba revista de culto. Conecte. Bueno, para mí Conecte era la mejor revista. Bueno, este señor Hugo en su García momento. Michel lo comentó esto. No lo dije yo. ¿Se acuerdan del sello discográfico La Culebra? Que era completamente para grupos de rock en español. ¿No se acuerdan? No se acuerdan. No, ese no. La Culebra era otro sello, era un sello que fue independiente y luego pues por ahí se juntaron varios, me parece que por ahí era el cantante de Neón, uno de los que organizaban. Y bueno, sí, alguno que otro que nos escuche va a hacer algún comentario de ese sello musical, La Culebra, que impulsó mucho ¿No a era grupos. Discos Culebra?
Era un sello discográfico, pero era independiente y me parece, no estoy seguro cuál de las compañías, si Warner o Sony Music o BMG. Sí, luego las absorbieron. Los absorbieron. Sí, pero eso pasó con muchas independientes. Porque empezaron a ver billetes. Claro. Fue cuando el rock en español, aquí en México, no sé, quiero su opinión, pero yo creo que sí fue el primer hitazo que escuchamos comercialmente, masivamente, es nene, di que vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Sí, siento yo que fue Kenny antes. No, de hecho... ¿Cuál fue el primero de verdad? Yo creo que las primeras cosas que empezaron a pegar antes de que entrara Miguel Mateos con SAS fueron Hombres G. Yo creo que el boom que traía la gente de las primeras producciones de Hombres G... Estábamos muy chiquitos. Quizá era por meses, ¿eh? Pero Hombres G... Ay, cuando hablo Hombres G no pienso en rock, pienso en pop, discúlpenme. Pero era considerado como parte del rock en español. Y la influencia que ellos tienen, o el ingreso precisamente dentro de las influencias que empezaron a llegar precisamente de España y de Argentina. Sin embargo, como rock estoy totalmente de acuerdo. El primer impacto fuerte que llega sí viene a ser Miguel Mateos, ¿no? con SAS, y también Soda Stereo. Sí, pero espérenme, creo que nos estamos brincando una parte importantísima. Por ejemplo, Nacha Pop, Alaska, los españoles fueron hay que darle su honor a quien honor merece. Lo que pasa es que en México ya estaba un ADO, Oiga Cantinero, o sea... bueno, y eso fue antes. Mucho antes. Sí. O sea, cuando llega eso, ya en México, claro, o sea, está el Chopo, ¿no? Donde se concentra todo el rollo. Era un rock muy urbano. El rock en México era un rock más urbano. Chava Flores. No como tal, pero había grupos como Newspaper, estaba Super Tenoch, estaba, o sea... Bueno, ahí en el Chopo, ahí conocí, la primera vez que yo vi a los Tacubos, estábamos chavos, ellos y yo, y por cierto, tú los entrevistaste yo los llevé a la estación del tren aquí en Aguascalientes cuando se regresaron a México. Sí, pero eso fue tocada. Pero eso ya fue en el 90. Recordando al Chopo, y los inicios, pero ¿qué hablamos del Chopo? Algo muy tradicional, muy al estilo tradicional mexicano, hablar de la cervecería La Curva, ¿no? O sea, eran cosas muy regionalizadas que empezaron en una semillita y fueron creciendo a tal grado de hacerse hoy día Alex Lora y el Tri, para bien o para mal, uno de los más grandes representantes del rock. Pero a ver, vamos haciendo como una recapitulación. Estos personajes que mencionaron ustedes estaban antes. No entran en la marquita esta de business. Esa es la realidad. El Tri sí entró. Pero ahí se gesta. ¿El Tri entró? Fíjate, Marcela, que te quiero comentar que en aquellos entonces, tú y yo incursionábamos en la radio, y... Bueno, no, nosotros entramos en la radio cuando iba de declive. Rock en tu idioma, ojo, porque a lo mejor les puede pasar le digo a la gente en general, les pasa lo que a mí. Yo mucho tiempo creí que Rock en tu idioma realmente era un movimiento. Rock en tu idioma es una marca de una compañía disquera. Es un sello discográfico. Pero había un movimiento a la par que no es el mismo. Y aquí es donde quiero que enumeremos quiénes eran los, entre comillas, reales y quiénes eran... Está el Chopo que tiene la parte así underground, así. Exacto, tal. A ver. Había un lugar en Insurgentes que se llamó Hip 70. Hip 70 en la parte de abajo era casi la única tienda que te vendía todos los discos importados del artista de rock que quisieras, y en la planta alta tenía un barecito. Okay. Pues de ese barecito sale Piro, Ritmo, Kenny, los más frescos. Todos salen. No, pero también salen Arau, Botella de Jerez. Pues también son frescos. Los más comerciales. Pero me refiero pero estamos hablando ahí, Guti, del 79, ¿eh? No, todavía no, sí, en el 80. Llegaban los 80. Ahí te pagaban con 2, 3 cervecitas y un disco. Era muy tierno, todavía el muy artesanal. Era artesanal. Era romántico pero todavía. Pero es alguien que le echó el ojo al concepto Hip 70 y dijo, mira este grupo. Sombrero Verde, de las primeras veces que tocaba hacia ahí, Sombrero Verde tocaba en Hip 70. Sombrero Verde, quiero decirte que tocaba aquí en un lugar en la feria cada año. Me gusta platicarle a la gente que aquí en Aguascalientes, por la cercanía que tenemos con Guadalajara, ellos eran contratados. Algunos niños X que tendrán oportunidad de escucharnos, por ahí van a hacer el comentario. A algunos les tocó. A mí me tocó en varias ferias, en un lugar que se llamaba El Aja Toro, escuchar a Sombrero Verde. Mana. Sí, después a eso iba Marcela. Sombrero Verde, posterior,
Sí, a se hizo eso más iba, comercial y llegó a Maná. las marcas discográficas se dan cuenta que el Tri vendía. ¿Quién agarra el Tri? Warner traía a Miguel Bosé. Pero entonces no estaba en Rock en tu idioma, ¿ya ven? Digo, no era del sello, pues, Bueno, discográfico. Warner eran los líderes. Precisamente ellos traían ellos internacionalizan a Maná. Entonces les dicen, ok, te vamos a internacionalizar, pero no podemos con un nombre título tan grande, con un nombre. El gringo va a decir, Sombrero Verde, o sea, ¿no? Entonces, pues se fueron por el lado de Maná. ¿Qué pasa? Cuidado con lo que digas de Maná, porque todo puede ser utilizado en su contra y lo digo por Pero experiencia. pasó lo mismo, las insólitas imágenes de Aurora, Caifanes. Pero sí, las Pero, y insólitas ellos también imágenes de traían Aurora. ya una claro, escuelita. pero evidentemente llega la parte comercial, los moldean, tal, y dicen, ¿sabes qué? Y Hay que llega la empezar negra, a... Tomasa. Hagamos una Ya pausa. despuesito. La Pero- cumbia. Ellos hasta empezaron, cumbia. ellos se juntaban, inclusive me tocó, si no mal recuerdo, en Naucalpan, Estado de México, en el Cortijo La Movida, que empezaban a hacer sus pininos y todo, y me tocó verlos en pantalla siendo músicos de figuración de Laureano Brizuela y de Timbiriche. A eso iba. ¿Qué Es que pasó? poca Eran los gente lo rockeros. sabe. Se esos empezaban eran los rockeros. medio ¿Tú lo dando- sabías, Marcela? Exactamente. Los Caifanes Pero lo pude eran el imaginar. grupo de Laureano Brizuela. Brizuela. ¿Y de Sí. dónde nace ese concepto de Caifanes? Obviamente era la parte nacionalista de dar nuestra versión de The Cure. Sí, Por definitivamente. supuesto. Entonces, Sí. dentro, pero Sí, no, sí. aún así, Cuando el mismo The Cure no Caifanes era rock, cuando The Cure se Era llamaba alternativo. punk. Era punk. Era punk. Era punk. Y los punks eran los que no sabían tocar, pero que Es que pero para que mí le punk me suena intentaban. más Sex Pistols o Ramones o algo así. Pero, Pero- bueno, pero The es que Cure también es las punk. etiquetas es Ahora una imagínate bronca. un evento, Cortijo La Movida en Naucalpan, Estado de Estoy de México, acuerdo. en donde esas bandas nacientes de repente eran apadrinados o salían Kenny los Eléctricos, obviamente por la trayectoria que ya viene de años atrás, pero ya también incursionando más en el pop, prácticamente para el lanzamiento de No huyas de mí. A ver, aquí José tocó con Kenny. Tú tocaste con Kenny, ¿no? Sí, pero, o sea, tocábamos a veces en frontones. O sea, digo, claro, o sea, es que pues, el movimiento Cortijo empezaba. ni siquiera llega a una plaza de toros. Tocábamos en uno que era el Aramis por División del Norte, en Hip 70. Rocotitlán pasaron años para que. Hasta que los Rocotitlán- Arau lo Lo organizaron. acondicionaron para darle Sí, un poquito más sí. de garbo, pero prácticamente es como Pero, valorizar ojo. a esa industria naciente mexicana. Pero vuelvo al punto que dices. A mí Pero me tocó ver Kenny- a Pepe Aguilar cuando era rockero, Sí, con era Mistus. rockero. Con Igual que, Mistus, o igual sea, que buen chiste. Héctor, el de ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se llama su hijo? Héctor Suárez. Héctor Suárez, hijo Suárez también. Gómez. También, El ese Levi, no lo- el hijo de... Todos ellos lanzaron sus discos. Hasta Pedrito Fernández. Pedrito Rockeó. Fernández también rockeó Sí, con el rockeó. Guam. Volvemos. Tenemos que hacer. Pero y el look, chicos, ¿qué Ofrecer me dicen? el- Llegabas tú, según tú, con la etiqueta de rockero. Laureano Brizuela. Copiabas, no, pero el look era 100% Piccadilly en Inglaterra, el look punk, y le decías rock en tu idioma. Digo, funcionó muy bien. No soy detractora, pero quiero ser realista. Funcionó súper bien, me gustaron las canciones, pero si lo analizamos, ahora que somos adultos, está lleno de incongruencias el movimiento, pero por romanticismo es una época maravillosa. A final de cuentas eran productos y los productos salen de una necesidad y de una oferta. Entonces, ¿qué tenían las industrias tanto de video, lo que sea, televisión, las discográficas y la música? Era ofrecer productos que fueran rentables, que te mantuvieran cierto tiempo en las listas de popularidad, que te ayudaran a lo mejor no solos. Hoy día te puedo decir que Caifanes pues, sí te llena un estadio. Pero en aquel entonces, yo te Fácil, voy sin a poner en el problema. escenario. Cortijo La Movida. ¿Sí creen? Imagínate Sí. una placita de toros, un cortijo para tienda de toros, ni siquiera llegaba al 10% de lo que es la Plaza San Marcos. O sea, pequeñitos y que necesitaban llevar a un Kenny, a llevar un Caifanes, a llevar 3, 4 grupos para poder llenar el evento. Lo que están haciendo ahorita con los famosos reencuentros. Recordemos un poco, vamos a empezar por orden alfabético. Argentina. No, pues Soda Stereo, pero años luz. Es más, Soda Stereo para mí podría ser la mejor banda en la historia Soda- en español. Soda Stereo no es rock en tu idioma. Soda Stereo es Soda Stereo y se acabó. Es que, ¿qué vamos a comparar? Manzanas con manzanas, o peras con ejotes. Ellos son ellos son... Imagínate, Marcela. Punto y aparte. Pero para mí Imagínate, Soda Marcela, Stereo si tú me haces esa muy por pregunta. Tú eres súper Yo fan. fui
al primer concierto de Soda Stereo, porque recuerdo perfectamente, cuando ellos ya traían un bagaje, ellos ya eran grandes, ¿no? En entrevistas que se les hizo, ellos dijeron, nosotros pusimos dinero para ir a México, para internacionalizarnos. Ellos se presentaron en el Hotel de México. Cuando el comercial de Soda Stereo en México, por primera ocasión, nada personal. Todos dijimos, tenemos que ir. Fue un parteaguas. Le abre Kenny Los Eléctricos, corista Alejandra Guzmán. Yo no sabía que era Alejandra Guzmán, pero estaba yo como bobo, ¿sí? Una gracia que tenía ella para moverse, una voz. Era una superestrella, ¿no? Abre Kenny. Después salen estos muchachos y me pareció tan increíble la manera en que tocaba Cerati, unos acordes tan fáciles. O sea, yo decía, ese chavo ni siquiera está o sea, estaba gozando, estaba la mano parecía una mariposa. Yo decía, ese chavo no es de este mundo. El performance. Ahora, él mismo hace una sátira de lo que es el concepto del artista plástico. De música ligera, tiene su historia en demostrar que no hace falta ser un gran músico para poder poner a cantar a la gente. Es una canción hecha con 4 acordes y él mismo lo decía. Y la letra dice, de aquel amor de música ligera, nada nos libra de... O sea, son 4 acordes que volvían loco a las multitudes. Y él lo hizo de una forma a propósito. No es dentro de esa profundidad del pensamiento de sus letras, sino fue un día, por decirlo, en una jarra, vamos a hacer algo sencillo para que la gente se prenda, pum, y sale música ligera. Y ve el hitazo que fue. Soda Stereo número 1, ya dijimos y coincidimos todos, pero ¿y luego? Es que insisto, si vamos con el tema del rock, yo alguna vez lo hablé con alguien. Hablar del rock en México es como hablar de Guillermo del Toro contra Lovecraft o Edgar Allan Poe. Porque estamos hablando de rock en tu idioma. Sí. El sello. El sello, sí. Nuestro top de rock en tu idioma, ojo, como productos sí, o sea, desechables, si quieres. Sí, no, desechable. Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, Duncan Du se me hicieron muy buenos. Wow. Duncan Du, unos grandes letristas, unas grandes Radio ideas. Futura. Por ejemplo, si a mí me dices... La Unión. Si me dices a mí, yo meto a Mecano. Y Mecano se me hace una super banda. Sí, sí. Y podría ser un rock. No, o sea, si ya todo es rock, también y a lo Mecano. mejor ellos no se quedarían en lo nada más pasajero. Y para pruebas que... Se una super concepto y súper genial. Pero formaron parte del movimiento. Creo que sí. Estuvieron considerados dentro de tu idioma. Para mí, lo mejor, o sea, lo que más me identifica, ahorita viendo por como decía Marce, retomando esta parte de verlo por zonas, Argentina, ¿no? Un Charly García. Pero ese ya es de otro nivel. Un Charly García era como que un parteaguas. Es que él era y sí te puedo decir jefe. que yo sí fui fan, y lo sigo siendo, del señor Miguel Mateos. Tuvimos la fortuna de abrirle el concierto de la gira Electropop Tour aquí en Aguascalientes, de ser seleccionados como banda. Nos dijeron 4 y te bajas. Prendimos, gracias a Dios, también a la gente que en ese momento, bueno, en lo que hacen el cambio de músicos y todo, nos mandan llamar al camerino de Miguel Mateos. Y a la hora que entramos, el grupo de músicos que hicimos ese pues tratar de hacer tributo a los 80s, sin tocar obviamente música de Miguel Mateos, nos fue también con la gente y que él se dio cuenta que al momento que abren camerinos y nos pasan, sus primeras palabras cuando nos ves es maravilloso, con una sencillez, agradecido, participativo y sobre todo lo seguí viendo con la misma maestría con la que lo veías en los 80s, con años más, kilos más, pero de verdad con ese feeling, un tipazo. Con ese feeling de conectar con la gente. Sí. Yo quiero hacer énfasis en Charly García, porque no podemos hablar de rock argentino, no podemos hablar de Soda Stereo, no podemos, porque Charly viene siendo quizá Spinetta y Charly son los pilares, ¿no? Recordarán por ahí que los de Hit, Guyot, Tot e Iturriós eran junto con Fito Páez, eran los músicos de Charly García. Después cada quien hizo lo suyo, ¿no? Pero Charly, todos ellos lo reconocen. Fue el semillero. Fue el semillero. Charly es una leyenda previa a Rock en tu idioma. Eso definitivo. Vamos ahora a brincar. Sí, pues Charly García yo lo veo como nuestro Alex Lora.
Digo, podría tendría que ser, sí, claro. Digo, si hacemos una comparación, no se me ocurre Podría alguien ser. más. Vamos al otro lado del charco. Y luego España con su movida española, Nacha Pop desde mucho antes con su Guerra de Gigantes. Impresionante. Habría que recordar el primer grupo postfranquista que toca rock se llamó Tequila. Sí. Que era súper popero, rockero, pero creo que Tequila... Y te Hombres G era una copia de Y te Tequila. digo porque Tú yo lo fui viviste. un año Remedo. después a España cuando murió Franco y lo que me traje fue un cassette de Tequila, que era lo que sonaba. Y a la fecha lo oyes y dices, Suena no bien. estaba nada mal, ¿eh? Se adelantaron 15 años al rock en tu idioma que hicimos aquí, Totalmente. Tequila. La Unión, ¿qué tal? Sí, seguimos Sí, hablando también, de... digo, o sea, hubo... Yo pero quiero- tendría que entrar mi gente, yo quiero Miguel hacer- Ríos. Pero Miguel Ríos, ya estamos hablando como el Tri en México, como... Miguel Ríos vendría a ser el Alex Lora de lo que fue Exacto. posteriormente Sí, y eso- con Creo Tequila, que Hombres sí. G, etcétera. Y además, toda una Desde nuestro leyenda. humilde Pioneros. punto de vista, ¿no? Claro. Sí, pero Sí. Miguel Ríos sería otro que tendría que entrar Pero en él el ya tema, ¿no? es más allá del bien y del mal. Él sí no tiene... Una leyenda, pero que se supo meter. Sí, claro. Pudo adaptarse a lo que se estaba Ajá. viviendo en esa época, ¿Cuál retomando. fue el disco de Bienvenidos? Bienvenidos. Bienvenidos, Santa exactamente. Lucía. Bienvenidos Santa Lucía. Y Trancazazo. con dos temas de Alejandro Lerner que le dio, o sea, A todo pulmón, ¿no? le dio Exacto. totalmente a clavo y lo pudo encajar y mantenerlo vigente. activo dentro de aun cuando se pensaba que ya había pasado su época. Y no se encasilló. ¿No? No se encasilló. Él iba más allá. Ha ido... Fue rockero, estuvo en Trova. Estuvo mucho tiempo con el movimiento de Trova y compartió el escenario con Ana los grandes Belén y troveros. con- Víctor que Manuel fue y Víctor todo Manuel, eso. Que Ana también le Belén. pudieron entrar un poco a esa época Ay, con la Puerta de Alcalá. es Se que- es reinventaron. Pero ojo, pasó lo mismo hay con quienes Miguel tuvieron la Mateos. suerte y hay quienes no la tuvieron. El caso de Miguel Ríos tuvo la suerte de poder posicionarse de acuerdo a cómo fuera la tendencia. Cuando fue la parte de trova, compartiendo con los mejores troveros, no solamente españoles, sino también latinoamericanos. Súper Cuando fue la adaptable. parte del rock, estuvo en la parte del rock. Cuando se fue a la parte semiclásica y haciendo un pop muy tranquilo, lo pudo hacer. O sea, gente que sabe... Garbanzos de a libra. Pues y acabó de aparte gira con Víctor Manuel, con Serrat. Con Serrat, con Sabina, ¿no? Sabina. Sí, Qué delicia. sí. Bueno, y hasta Imagínate. hizo hasta con Consorcio Mocedades. Yo quiero hacer énfasis en Radio Futura, porque Radio Futura eran los chicos malos. Ujú, tenían De alguna su manera encanto. estaban los que eran bien fresotas, así como los hombres G. Y Que los hombres G dicen, Los- ellos mismos contaron, fue la respuesta a Tequila. Sí, Radio prosigue. Futuro, como lo dice, vendría a ser como el Caifanes. A Héroes del Silencio, que por cierto ya van arriba. que creo que también tiene pero mención. pero ya había terminado prácticamente el movimiento. Buena Ellos ya mención, ¿eh? venían. Llevan de la colita. Muy buena mención mientras son Héroes del Silencio. Bumburi solo. Ay, cállate, aquí A hay, mí- aquí hay un amante. Fíjate de Bunbury. que, No me late. yo también lo A mí me gusta pensé. más como héroes, pero Cuando Bunbury. escuchaba yo a Bumburi en aquellos tiempos, en aquellos ayeres que pues yo todavía tenía pelo, yo decía, es muy fingido, es muy... Pose. Teatral. Muy pose, sí. Pero- El Jim Morrison español. Pero después, al tiempo me Sí, convenció. así se ¿no? sentía. Hay A mí me culto pasó- por la música de Bumburi. A mí me pasó lo contrario. Es como si a mí hoy día me pusieras a cantar porque está pegando y porque quiero mantenerme vigente, ponte a cantar reggaetón. O sea, se me hizo a mí en lo particular como músico, lo que hizo después de ser Héroes del Silencio, se vulgarizó con tal de ser comercial. Y enanitos verdes que los comen. Los enanitos, Los ¿sabes que viven en enanitos. Sonora? Y ellos te dicen, miren, mi licencia de conducir es de Sonora. ¿En ¿no? serio? Lo que pasa es de que Marciano. Marciano Cantero y el muchacho de la guitarra, que son la base de los enanos, conocieron a chicas de Sonora que son ¿Y guapísimas se casaron? y ahí se quedaron. Ah, eso sí no lo sabía. Esa es una- Ese es un dato. Ojo, y esa es una historia colectiva no solamente de estos argentinos. Hay La ley. hay muchísimos ¿Que se artistas quedaron? internacionales que hoy día viven aquí. Está un Joe Wyman, que fue el baterista de Scorpions, que vive en México y hoy día viven de estar haciendo tributos de la banda donde estuvieron, recorren toda la República. Tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí. Fuimos teloneros de Joe Wyman. Está Dave Evans, que fue vocalista de AC/DC, Dee Snider de Twisted Sister, que también, o sea, ya hay mucha gente que se ha venido a vivir a México, que vive aquí, que se enamoraron Y de eso que de no conocen mexicanas. Aguascalientes Bueno, y no se Sammy quedaban Hagar en aquí. Cabos. Sammy Hagar en Cabo. En Cabo San Lucas. Cabo San Lucas. Chicos, lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero creo que con esta vamos a cerrar porque quiero la opinión. Fíjense, yo les comentaba
y quiero compartir una cita de un artículo muy interesante del 2017 del blog de música Acordes y Desacordes de la revista Nexos, esto específicamente de Alejandro González Castillo. Y en una de las entrevistas me llamó mucho la atención, habla con Armando Molina, promotor del rock que falleció el año pasado, promotor de rock en México, seguro tú lo conociste, porque tengo entendido que era lo mejor de los promotores de rock en México y fundador del Festival de Avándaro. Y él comentó esto, realmente podemos cerrar con broche de oro el programa después de sus comentarios, y dice, cito, un día apareció Ocesa con la noticia de que ya tenía listo el Palacio de los Rebotes para hacer tocadas internacionales, y a ver, tú dime, ¿qué persona coherente iría a ver a las víctimas del Dr. Cerebro luego de ver a Kiss en vivo? ¿Quién que vio a los Rolling Stones tiene interés en ver a Alex Lora? ¿Quien haya visto a Pink Floyd buscaría a Chad Moll? ¿O quien que haya visto a Rod Stewart va a querer verme a mí? Se les cedo la palabra, señores. En una ocasión, la tomo, perdón por el quite, pero en una ocasión un gran amigo me pregunta en esos tiempos, dime, Edmundo, si viniera Soda Stereo y ese mismo día se presentara Pink Floyd completo, ¿a quién irías a ver? Y después... Y la pensaste, Edmundo. Y después de mucho pensarlo, porque yo sabía que él, pues obviamente, pues ponía muy por encima a Pink Floyd, le dije sinceramente, desde lo más profundo de mi ser, a Soda Stereo, francamente. Y ahora lo sigo pensando. Oh, bien. Ok, José. Bien. Lo que decía, creo que empezó con Popotitos y evolucionó tal vez a un verdadero rock que puede ser Café Tacuba, que puede ser Panteón Rococó, que puede ser, que creo que es lo más propio que tenemos. Yo mencionaba hace rato, es decir, tocando esto es como decir, si el número uno es Led Zeppelin y el segundo es Black Sabbath, si empezamos la lista así, ¿dónde entrarían todos estos? Estarían en serios problemas, ¿no? Así es como se programan las estaciones. Por eso, si la lista empieza con Zeppelin y Sabbath, en problemas el Tri y compañía, ¿no? ¿Qué lugar agarrarían? Pero creo que creo que hay que quedarnos con nuestra versión que se empieza a gestar, que hay cosas buenas, ¿no? Y es como decía al principio, ¿es Guillermo del Toro mejor que Hitchcock? Tal vez no, porque Hitchcock es el creador del género. Punto final. Y Lovecraft y Edgar Allan Poe y tal, y por mucho que hagamos novela de terror, vamos a hacer Kilómetro 31. No es mala onda, es nuestra versión y creo que se lograron excelentes versiones en Soda, en el Tri, en Héroes del Silencio, pero creo que hay que poner todo en su justa medida y ver qué es rock, porque rock no puede ser todo, porque entonces tendríamos que empezar con la lista con Zeppelin y nos pasaríamos 1000 años viendo cómo continúa. Y ¿no? Esta cita... Pero el rock fue muy divertido en México. Esta cita es de una de las personas que está considerada verdaderos rockeros. Sí, estoy de acuerdo en Carlos. ese tenor. Yo te voy a decir, yo me siento muy orgulloso del rock en México, en nuestro país. Si bien empezó siendo una copia, llegó a ser muy original, muy creativo. Punto número 2, rock en tu idioma, desafortunada o afortunadamente, simplemente era un sello que avalaba ciertas artistas de cierto grupo, cuando realmente el rock en tu idioma era mucho más universal. Y a la pregunta que nos estás pidiendo opinión, yo creo que para todos hay gusto y sobre todo para todos hay presupuesto. ¿De qué dependería yo que viera alguno u otro? Del presupuesto que tengas en la bolsa. Sabemos cómo está o cómo ha estado la economía en nuestro país. No es un lugar en donde puedas ir a cada ratito a estadios de fútbol americano a ver a Queen, y Queen no regresa a México desde el incidente del estadio Cuauhtémoc en Puebla. Sin embargo, muchas veces somos o vamos a ver a quienes nos alcanza a ver. Qué bueno que haya rock de calidad en nuestro idioma, en donde digas, valió la pena el capital invertido por haber visto algo de calidad que no en todos los países se da. Sin embargo, ¿por cuál te vas? Pues por el que te alcance. Pues yo al final del día me quedo con los recuerdos. Y para terminar, muchas gracias, José, Carlos, muchísimas gracias. Obvio, este programa necesitaría muchísimo tiempo más, pero esta es una humilde opinión. Y nada más como último paréntesis, y lamentablemente se nos muere nuestro Bob Dylan, que era Rodrigo.
Rock creo en vivo. que era tal vez la mejor esperanza de haber tenido una versión del rock más Purista. auténtico, más purista. Muy bien. Pues para terminar, sí, dime. Yo quiero aprovechar este micrófono para recomendarle a la gente una serie en una plataforma. ¿Sí se puede? ¿Se puede el comercial? Sí. Quiero que vean que no se pueden perder el documental Rompan Todo. Del productor Gustavo Santolaya. Santolaya y sus amigos dicen. Sí, es que también es eso. Sí le da Lo que más prioridad a sacan sus es cuates. precisamente a- Pero sí, es la pero versión sí. de rock en tu idioma en documental. En documental. Pero sí está muy explicado y sí les falta, no sé, digamos text, les faltó Es que no son amigos. Le faltó Charlie Montana, le faltó No llevaba el Rufel, sello, le faltó- no pagaron la certificación. Pero tienen que verlo, se llama Rompan Todo No, sí en está la muy buena, plataforma Netflix. Sí, creo que ya casi todo mundo la vio menos yo, pero bueno. Debes de Y para verla. terminar, les comparto una muy personal opinión. Si retomamos letras como Viviendo de Noche, Mi Agüita Amarilla y Yo no me llamo Javier, pensaríamos 2 veces decir a nuestros hijos, las letras de las canciones de ahora dejan mucho que desear. Yo soy Marcela Gutiérrez, hasta la próxima. Esto fue Los Niños X.